Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Sí, nos dicen, here is the next part of Cantuña's story. Read it and answer the questions. Sí, aquí está la siguiente parte de la historia de Cantuña. Léela y responde las preguntas. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a leer la siguiente parte de la historia. Nos dicen, that same night, Cantuña went to the front of the church. ¿Sí? Vemos por aquí un verbo en pasado. ¿Sí? Es el verbo ir. ¿Sí? En presente es go y en pasado es went. ¿Sí? Esa misma noche, Cantuña fue al frente de la iglesia. Luego nos dicen, he took one of the stones and hid it. ¿Sí? Tenemos aquí el verbo took, ¿sí? Take, ¿sí? El verbo llevar, ¿sí? O tomar. En presente es take, en pasado es took, ¿sí? Él tomó o llevó una de las piedras y tenemos aquí el verbo hid, ¿sí? ¿Sí? En presente es hide, ¿sí? Es el verbo esconder, ¿sí? En presente es hide y en pasado es hid, ¿sí? Entonces nos dicen, y la escondió, ¿sí? Él llevó o tomó una de las piedras y la escondió, ¿sí? Luego nos dicen, just before the first sun rays appeared, ¿sí? Y tenemos aquí otro verbo en pasado, ¿sí? Aparecer. En presente es appear y en pasado es appeared, ¿sí? Entonces nos dicen, justo antes de que el primer rayo de sol apareciera, Cantuña and Satan arrived at the San Francisco Church. ¿Sí? Cantuña y Satanás. Y aquí tenemos otro verbo, ¿sí? En pasado, ¿sí? Llegar, ¿sí? En presente es arrive, en pasado es arrive, ¿sí? Cantuña y Satán llegaron a la iglesia de San Francisco. Satan noticed that was something wrong, ¿sí? Y por aquí tenemos otro verbo, ¿sí? Que en español es darse cuenta, ¿sí? En presente es notice y en pasado es noticed, ¿sí? Satanás se dio cuenta, ¿sí? Y aquí hay otro verbo, ¿sí? Was, ¿sí? Es el verbo to be en pasado, ¿sí? Es el verbo to be en pasado, ¿sí? Recordamos que en presente el verbo to be tiene tres formas, am, is, are. Y en pasado tiene dos formas, was y were, ¿sí? Entonces, nos dice, Satanás se dio cuenta de que había algo que estaba mal, ¿sí? A stone was missing, ¿sí? Y tenemos aquí el verbo to be en pasado, ¿sí? Una piedra había desaparecido, ¿sí? There was no time, ¿sí? Y tenemos aquí también el verbo to be en pasado, ¿sí? No había tiempo. Luego nos dicen, the bells of the San Francisco Church announced the beginning of the day.
¿sí? Por aquí tenemos otro verbo, ¿sí? Que está en pasado. En presente es announce y en pasado es announced, ¿sí? Es el verbo anunciar, ¿sí? Entonces nos dicen las campanas de la iglesia San Francisco anunciaron el inicio del día. The pact was over, ¿sí? También tenemos aquí el verbo to be, ¿sí? También tenemos aquí el verbo to be, ¿sí? Y nos dicen, ¿sí? El pacto estaba terminado, ¿sí? Nos dicen que el pacto había terminado. And the church was incomplete, ¿sí? Tenemos también aquí el verbo to be en pasado, ¿sí? Nos dicen y la iglesia estaba incompleta. And the soul of Cantuña free, y el alma de Cantuña libre, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? De esta manera entonces hemos revisado la historia de Cantuña, ¿sí? y algunos verbos en pasado, ¿sí? Muy bien, luego de haber revisado esta historia vamos a responder las preguntas, ¿sí? Nos dicen answer the questions with true or false. Correct the false statements, ¿sí? Responde estas preguntas con verdadero o falso. Corrige los enunciados falsos, ¿sí? Entonces, en el literal A tenemos Cantuña went to the back of the church, ¿sí? Cantuña fue a la parte de atrás de la iglesia, ¿sí? Según lo que leímos, ¿sí? Nos decía que Cantuña went to the front of the church, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la primera oración es falsa. Entonces, tenemos que corregir esta oración. La oración verdadera será Cantuña went to the front of the church, ¿sí? Cantuña fue al frente de la iglesia. Muy bien. El literal B nos dice Cantuña hit one of the stones, ¿sí? Revisamos el texto, ¿sí? Y nos dicen que he took one of the stones and hid it, ¿sí? Que él tomó una de las piedras y la escondió, ¿sí? Muy bien. En el literal C nos dicen the church was completely finished, ¿sí? Nos dicen que la iglesia fue completamente finalizada, ¿sí? Y realmente lo que sucedió fue lo contrario, ¿sí? Tenemos aquí al final, nos dicen the church was incomplete, ¿sí? La iglesia estuvo incompleta. Entonces, esta oración es falsa, tenemos que corregirla, ¿sí? El literal D nos dicen the pact was over when the bells rang, ¿sí? El pacto estuvo terminado cuando las campanas sonaron, ¿sí? Entonces revisamos la historia, ¿sí? Y nos habían dicho que the bells of San Francisco Church announced the beginning of the day, ¿sí? Las campanas de la iglesia de San Francisco anunciaron el inicio del día y nos decían que the pact was over, ¿sí? Que el pacto estaba terminado, que el pacto había terminado, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Y en el literal E nos dice Cantuña had to give his soul to the strange man, ¿sí? Cantuña tuvo que dar su alma al hombre extraño, ¿sí? Ya sabemos que esto es falso, ¿sí? Porque al final de la historia, ¿sí? Nos dicen the soul of Cantuña free, ¿sí? El alma de Cantuña libre,
¿sí? Entonces nos dicen que Cantuña no tuvo que dar el alma a Satanás, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que corregir esta oración, ¿sí? Muy bien, y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.